Tiene ahora el uso de la palabra la maestra Nayeli Martínez Vázquez, si es tan amable, hasta por 5 minutos. Adelante, maestra. Bienvenida, muchas gracias. En nuestro país, el sufrimiento es cotidiano. Se ha normalizado la violencia. Los muertos y los desaparecidos enrojecen a cualquiera que decida hablar de las cifras y más sobre las cifras de impunidad. Es muy difícil confiar la defensa de nuestros derechos humanos a alguien, ya que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos se defendió a la autoridad sobre las víctimas. Lo digo porque yo también he sido víctima. En 2016 salí huyendo del país a Noruega con mis hijos, donde estuvimos viviendo en campos de refugiados para resguardar nuestras vidas, llevando solo lo que traíamos puesto, perdiendo el trabajo, la escuela, la familia y los amigos. Nos fuimos al exilio, después de haber denunciado a Virgilio Andrade Martínez por violencia, quien era secretario de la Función Pública, y acababa de exonerar al presidente Enrique Peña Nieto por la Casa Blanca y a Luis Videgaray Caso por la Casa de Malinalco. Virgilio les dio impunidad y compró impunidad para él. Por esa razón, ninguna institución del Estado, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hizo algo para defendernos de la violencia y la persecución. Al regresar a México, ha continuado la persecución brutal contra nosotros. Incluso, ahora que comenzó el nuevo gobierno, presumo que siguen existiendo funcionarios en el gobierno que responden al interés de Virgilio Andrade y Luis Videgaray, a quienes deberían quitarles el poder de hacer daño, por lo menos, si es que no los van a investigar por presunto daño patrimonial a la nación. A pesar de que solicité por escrito el apoyo al licenciado Alejandro Encinas para que mis hijos dejaran de ser excluidos y discriminados del sistema educativo como víctimas que son, nada ha cambiado para ellos, siguen excluidos y marginados, y seguimos siendo perseguidos, además de que se pierden los expedientes de nuestras denuncias o son cerrados. No encuentran los registros de que estuvimos bajo la protección internacional y fueron capaces de sancionarme por no haber presentado mi declaración de conclusión cuando me encontraba bajo la protección internacional en el exilio, violando mis derechos. Por eso, hago un llamado muy respetuoso al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se termine la persecución en nuestra contra y se nos permita poder vivir en México y no seguir perseguidos, marginados y excluidos, y que se respete nuestro derecho a la verdad, la justicia y la no repetición, que se resguarde la información que acredita que salimos huyendo al exilio y los expedientes que iniciamos antes de partir. Por casos como el nuestro, es que decimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede ser rehén de intereses de grupo, de intereses políticos y no debe servir al poder, y se le debe respetar su autonomía, como no ocurrió en el sexenio pasado. Mi propuesta para proteger y defender los derechos de todos los mexicanos va relacionada con 2 hechos. Uno, fortalecer la prevención, y el segundo, de urgente implementación, es la pacificación del país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos debe tener un papel activo en la pacificación del país, dándole voz a las víctimas y desde su área contribuir a la reconciliación nacional. Los muertos de la guerra sin nombre en México, la mayoría son mexicanos, mujeres, hombres, niños, adolescentes, mexicanos que independientemente del lado que se encuentren, son mexicanos. Con esa premisa, nuestro país se hunde en el dolor de nuestros muertos, aumentando la normalización de la violencia. Por eso urge detener la masacre que se da desde hace varias décadas en el país. Yo propongo la pacificación del país, comenzando con el desarme de los grupos armados que se encuentran en toda la República, creando opciones para que esto se logre y se finalice con la masacre. De ser electa para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recorreré todos los municipios del país, comenzando con los municipios más violentos, donde estableceremos mesas de trabajo con la finalidad de escuchar a los empresarios, los estudiantes, los líderes de las comunidades y amas de casa, a la población en general, para conocer su sentir sobre la violencia que viven y a encontrar soluciones que nos permitan regresarles la tranquilidad a las comunidades, desde su realidad particular, económica, cultural y social, y a la par trabajar en la desmovilización armada. Buscaremos la reparación a las víctimas de los conflictos armados, a las víctimas del narcotráfico, a las víctimas de familiares de los desaparecidos, de los desplazados, de forma individual y colectiva, con la finalidad de que exista verdad, justicia y garantías de no repetición. Propongo que firmemos un compromiso por la paz en cada municipio del país, con la finalidad de validar
mecanismos que nos permitan la reconciliación como mexicanos, un comienzo nuevo, priorizando nuestro derecho a una vida libre de violencia. Muchas gracias. Le voy a leer, maestra, la pregunta enviada por las organizaciones y el caso práctico. El protocolo de Estambul es una herramienta suficiente para determinar que una persona ha sido víctima de tortura. ¿La CNDH debe allegarse de otro tipo de pruebas? Y en el caso práctico informan. En la recomendación general 25/2016 de la Comisión se recomendó lo siguiente: emitir una circular dirigida a los servidores públicos para que en el ejercicio de sus funciones respeten los derechos fundamentales de las personas defensoras, debiendo abstenerse de realizar declaraciones que los estigmaticen y opongan en duda la legitimidad del trabajo que realizan, ya sea de forma individual o junto con organizaciones. Sobre este particular, la pregunta es ¿cómo actualizará o pondrá al día esta recomendación general en el contexto de violencia actual, ya sea violencia física, moral o verbal? Por sus respuestas tenemos 4 minutos. Sí. Muchas gracias. Bueno, las cifras que vivimos en nuestro país son aterradoras: más de 200,000 muertos, más de 40,000 desaparecidos, más de 28,000 cuerpos sin identificar, más de 8 millones de desplazados internos. Hay algo que está fallando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay algo que está fallando en el gobierno, nos estamos quedando rezagados en el trámite, en la burocracia. Yo creo que tenemos que ir más allá, ya es tiempo de dejar de solamente ser pues testigos de lo que está sucediendo en el país. Hay que ir más allá, hay que ir, yo digo, hacia las comunidades, buscar la pacificación. Está bien el protocolo de Estambul, perfecto, se aplica, podemos hacerlo, pero aquí lo más importante es la utilidad. ¿Cómo vamos a lograr la paz si tenemos grupos armados por todo el país? Eso no va a ser posible, es una realidad. O sea, si yo sé que tenemos grupos armados por todo el país y me guardo silencio, lo callo, lo ignoro, por miedo, por temor, por muchas cosas, esa es la principal causa de la violación grave a los derechos humanos en nuestro país: desaparecidos, pues toda la tragedia, desplazados. Entonces hay que ir hacia allá. Yo propongo que, de llegar yo a la comisión, empezaríamos a buscar el desarme. Yo creo que a nadie le beneficia que haya muertos, ni a los grupos armados, ni a la sociedad, a nadie. O sea, no podemos tener esa cantidad de muertos y decir que somos un país democrático, justo y con desarrollo. Algo está mal cuando nos parece normal la cantidad de muertos que hay en nuestro país, la cantidad de violaciones graves a los derechos humanos, además de que el Estado se ha visto rebasado. Eso es una realidad, porque tenemos buscadoras, gente buscando sus cuerpos por todo el país. ¿Qué es eso? O sea, eso no es normal. Cuando alguien piensa que eso es normal, quiere decir que está afectado efectivamente por la violencia, porque hay una normalización de la violencia que afecta a todos los mexicanos. Entonces yo digo, retomemos eso, ¿no? Retomemos eso. El papel que tienen las Fuerzas Armadas también es importante considerarlo. Yo creo que tampoco me preocupa mucho el hecho de que se quiera hacer pensar o que parezca que cuando aparecen 20 muertos de soldados o 15 policías, parezca que entonces el Estado está haciendo su trabajo y que hay un respeto de derechos humanos porque hay muertos de los policías y hay muertos de las Fuerzas Armadas. No, ellos también tienen derechos humanos, su vida. Todos, no podemos ir a radicalizarnos en cuanto a, bueno, ahora, o sea, ellos no pueden hacer nada, o sea, tampoco. Yo creo que el Estado de Derecho es importante que se mantenga, pero dentro de ese Estado de Derecho crear mecanismos, ¿sí? ¿Para qué? Para ir a lo mejor en un futuro a una ley de transición hacia la paz, ¿sí? Que nos dé tiempos para que los diferentes grupos armados que hay en el país puedan entregar las armas, ¿sí? Que es lo que nos podría llevar a una paz real y no solamente de discurso, de un documento, sino ir hacia algo más allá. Yo creo que esa es sería la idea, ¿sí? Gracias. Senadores, por favor. Gracias, bienvenida. Gracias. En materia de idoneidad, ¿ha tenido usted conflicto de interés en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de interés presente? No.
¿está o ha estado involucrada en casos de corrupción o fraude? No, Y en algún momento nos platica cuál es el estatus jurídico de su refugio en Noruega. Me lamento mucho, pues, sí, que haya tenido que salir del país, Sí. ¿no? Y sí quiero decirle personalmente que es absolutamente inaceptable también eso. No es parte del cuestionario, pero quiero externarle, pues, tanto mi solidaridad como mi profunda indignación por el hecho. Gracias. De igual manera, maestra, nuestra más sincera solidaridad con esa situación que enfrentó. De mi parte, maestra, ¿cuenta con independencia político-partidista? sí, ¿Cuenta con independencia religiosa? sí. De mi parte es todo, maestra. Gracias. En caso de ser electa titular de la CNDH, presentaría y haría pública su declaración 3 de 3. Sí, ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? no, ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? no, ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? no, Gracias. Maestra, sí, en requisitos de experiencia, ¿usted está comprometida con la progresividad de los derechos humanos? sí, por supuesto. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, ¿Cuenta con capacidad de diálogo con sociedad civil, académica, colectivos, entre otros? sí, ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? sí, ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? sí. Ok, gracias. Vamos al bloque de preguntas. ¿Sí? ¿Alguna senadora? La senadora Nestora. Mi pregunta para usted sería, ¿cuál es la importancia del derecho a la protesta social en México? Y de llegar a la CNDH, ¿qué acciones tomaría para lograr un desarme en México? Sí, la protesta social es... Al final, por favor. Tiene usted 4 minutos al final para todas. Ok. Si quiere tomar nota, por favor. Sí. Yo nuevamente voy a repetir una pregunta que no he tenido la suerte que alguna persona me pueda responder. Maestra, nosotros hemos tenido situaciones muy diversas, como es el caso Tlaclaya, Atenco, la situación de los 43 estudiantes. Y nosotros lo que hemos visto es una actitud de letargo por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De ser elegida usted la persona que presidiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cuál sería su actitud al ver este tipo de situaciones? Sí. De Bueno. mi parte, yo le quisiera preguntar, ¿nos puede detallar un poco más el trabajo de protección a víctimas que usted ha hecho? ¿En qué ámbitos? Y también si nos puede elaborar más sobre su experiencia en el trabajo de derechos humanos. Entiendo que usted es médica. Sí, ¿no? soy médico. Y de hecho usted tiene una recomendación a su favor Sí, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por un caso de acoso. sí, Y también entiendo que usted fue asesora en el gobierno de Marcelo Ebrard. sí, Si nos pudiera ayudar a describir qué trabajo hizo ahí. ok. De mi parte sería todo. Tiene usted hasta 4 minutos, Sí. utilizando el tiempo como usted lo considere. Sí, bueno, creo que la protesta social pues es base de cualquier defensor de derechos humanos. Se debe de permitir, se debe de proteger, no se debe de limitar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es la manera y la forma en que la sociedad, las comunidades participan y expresan su sentir ante una disparidad del poder. Entonces la protesta social la debemos evaluar en un sentido pues como invaluable y necesaria para que los derechos humanos no sean violados y avancen, como es el derecho a la protesta, a la manifestación. ¿Qué acciones tomaría yo para el desarme? Sé que hay aproximadamente más de 150 grupos armados en el país, 80 grupos de la delincuencia organizada, distribuidos en los 32 estados de la República.
tendríamos que hacer acciones comunitarias. Para mí es muy importante desde el municipio. Sabemos que han habido muchos presidentes municipales que han sido asesinados por la delincuencia organizada, por el territorio. Entonces tendríamos que empezar a acercarnos desde la comunidad, desde la base social, para saber qué es lo que está sucediendo. Porque no es lo mismo lo que puede estar pasando en un municipio del Estado de México a lo que pasa en Guerrero o a lo que pasa en Michoacán. Entonces, conocer primero la esencia de lo que está sucediendo y de ahí ir empezando paralelamente a hacer acciones para poder ir hacia el desarme. A lo que yo propongo es un desarme que sea dado mediante una ley, ¿sí? O sea, una ley de transición hacia la paz que nos permita que los grupos armados entreguen las armas y terminemos con esta masacre, porque los muertos, todos jóvenes, la mayoría, son mexicanos. Sobre lo que ha pasado en las violaciones graves en los casos de Tlatlaya, Tenco, los 43 estudiantes, que ha habido una actitud omisa, por decirlo menos, para no llegar a decir que protectora de las autoridades, de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues en ese caso yo creo que lo primero que haría, de ser yo la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es dirigirme inmediatamente con las víctimas, no esperar a que pasen años, meses, a que salga la nota en la prensa internacional para darle atención a un caso que merece atención por el simplemente hecho de ser una violación grave a ciudadanos mexicanos. Entonces yo iría directamente a estar cerca de los familiares de las víctimas, a conocer y a empezar un trabajo, no desde un escritorio, sino desde la cercanía con las víctimas. ¿Sí? Dice, sí, que sí. Sí, yo estuve como asesor de Marcelo Ebrard un tiempo, era su asesor en temas de gobernabilidad, ¿sí? Todo lo que implica, estuve ahí con él y bueno, fue eso en el de 2008 a 2011, ¿sí? que tuve la fortuna de trabajar ahí, en el gobierno de la ciudad. Sobre Noruega, bueno, hablar un poquito sobre eso. Estuvimos allá viviendo en campos de refugiados bajo la protección internacional con mis hijos. Fue muy duro porque siempre tuvimos la presión del canciller Videgaray encima, a pesar de la distancia. Cuando estuvimos allá, mi hija mayor trató de suicidarse. Es muy duro cuando tienes que dejar todo e irte. Perder la escuela, por ejemplo, mi hija que tenía 16 años, mi niño de 2. Mi hijo, por ejemplo, tampoco podía hablar porque los demás niños, nuestro campo de refugiados era con compañeras refugiadas de África, pues hablan amarí, tigriña, y es muy difícil. Digo que el canciller Videgaray estaba involucrado porque nos regresaron de Noruega, nos drogaron en el avión para podernos trasladar, y al llegar aquí, a los 2 meses, vino la ministra Erna Solberg, la primera ministra de Noruega que viene en la historia de nuestro México, a firmar unos convenios. Entonces, bueno, lo dejo ahí para que se vea cuando el poder se usa para dañar, o sea, cuando el poder absoluto se usa para dañar y no hay contrapesos. Muchísimas gracias. Con esto terminaremos su presentación. Sí. Le agradecemos su presencia Ustedes. aquí en el Senado de la República. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches.